Perfecto. Espérame, Sergio, que ahí está viendo. ¿Qué cacho sobre esta weá? Terrible. Bueno, terrible, bueno. Grande Mac, que es como apriete y sucede. Claro, viste, todavía está cargando ahí. Ya, Ahora ahí parece que no ahí pudo cargar la publicación que estás compartiendo. Podría haberse eliminado. Parece que se eliminó la publicación. ya, aquí, espérame, se supone que estamos saliendo, entonces, sí, está streameando, está correcto. Ya, Entonces estamos, estamos, ¿no? estamos perfectos. Entonces, ahora voy a, ya, entonces voy a escribir una última cosa, querido amigo, ya antes que partamos. Tranqui, Desde tranqui. aquí, cualquier instrucción, parto. Y, tal como puse, Entonces, partimos. esta es Maestro, la última. Perfecto, vamos un segundo. ¿Cómo, cómo aquí estamos en la misma, por si acá? oye, yo te veo congelado. No sé si eso es correcto, eso solo me pasa a mí, pero Ahí está, estamos transmitiendo en vivo. Perfecto. No, voy a está. salir del Facebook y ahí voy a descongelarme. Ah, por eso es, ya, perfecto, ya. Ahora sí. ¿Cómo está, querido amigo? Ahora Muy sí. bien. Por fin, lo logramos. No, Le ganamos a la tecnología. muy bien, maestro, como siempre. Oiga, Master, simplemente darle la bienvenida. Muchas gracias por su buena disposición y feliz porque parte del conversatorio que vamos a tener en este momento se va a traducir en un próximo taller que tú vas a estar brindando acá en el Instituto Ser y Conciencia respecto a toda la fenomenología anómala. Entonces, les aviso a todos que desde ya pueden comenzar a hacer sus preguntas, comentarios, incluso también anécdotas similares o referente al tema que vamos a tocar hoy día y donde Sergio sabe un montón porque ha estudiado todas las variantes y explicaciones posibles sobre el no menos misterioso fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Podríamos hacer una pequeña definición a qué se refiere con esto y cuáles son sus distintas variantes desde la ciencia, desde lo experiencial, desde lo místico y qué significancia tienen para las personas? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy con respecto a este fenómeno. Buenísimo. Primero te agradezco y estoy muy contento, muy emocionado con la idea de hacer estos talleres vía web, vía remota, digamos, y Ujú. poder llegar con este tema que muchas veces uno no puede hablar dentro de la psicología, Ajá. eh, pero que tuve la oportunidad de compartir con algunos colegas afuera y aprender de ellos, fuera del país. Mira, el tema principalmente de la experiencia cercana a la muerte habla de cualquier experiencia en general donde un sujeto subjetivamente considere de que esté al borde de la muerte. La mayoría de estos casos sí están relacionados con un accidente grave o normalmente las experiencias ocurren después del arresto cardíaco, después del paro cardíaco. Estas experiencias tienen cierta descripción que ha sido descrita más o menos desde el año del siglo XVIII, XIX más fuertemente empezó a aparecer en literatura médica de ¿Ya? casos de soldados o de alpinistas que en este estado entre la vida y la muerte empezaban a describir cosas tales como sentirse elevados sobre el cuerpo, Ujú, sentir una sensación de paz y tranquilidad, de renuncia ante la vida. Algunos ujú, describían la sensación de un túnel, la sensación de traspasar un túnel y llegar a una luz, encontrarse con ciertas figuras de índole religioso o personas ya muertas. Y bueno, esto empezó a acumularse en la literatura médica hasta que lo acuñó un psiquiatra como concepto muy poco tiempo atrás, el año 70 recién, Raymond Moody, que habló de un libro que se llamaba Vida después de la vida. Y ahí tomó casos de él y de otras personas y anecdóticos, donde empezó a generar realmente como un concepto que culturalmente hoy conocemos como esto que hasta salió hasta en Los Simpsons o en literatura así como en video y que todos ya ubicamos de esta idea de que la persona muere y tiene esta sensación como que se desplaza hacia otro lugar y que después revivido y ujú. vuelve, no sé, por una sala de operaciones, usualmente también se describe como a un lugar donde las personas están en un accidente de tránsito, ha salido en múltiples películas, y más o menos la idea fundamental es así. Perfecto. Ahora, ahí se puede decir desde ya que la descripción de esta idea de alguien que sale de su cuerpo y que tiene una perspectiva del entorno que rodea
al accidente, al quirófano o alguna instancia donde su existencia haya quedado momentáneamente suspendida, coincide ese relato con lo que luego después se encuentra, que dicen algunos que siguen escuchando lo que se habla, que a algunos se les permite salir de ese entorno y ir a una pieza contigua y saber lo que estaba sucediendo ahí. ¿Qué tan cierto y qué tan confirmable es esa relación en este fenómeno? Hay varios datos que van en esa línea. De hecho, uno de los casos de Kenneth Ring, que es como uno de los que partió en los años 80 hablando de esto, plantea el caso de una persona que era ciega, que estuvo en un quirófano durante bastante tiempo. eh, Previo hubo un accidente de tránsito, entonces la persona, aparte de ser ciega de nacimiento, no tenía idea, estaba inconsciente en el momento que llegó al lugar, al hospital, O- y Ok, describe toda la escena de operaciones, y describe las características del hospital, y describe ver estando en este estado de experiencia cercana a la muerte. Entonces, es bien curioso. Ahora, ¿cuántos de estos casos han sido demostrables? Poquitos, porque de la gente que, comillas, resucita, una mm, fracción muy pequeña es la que tiene esta experiencia. Ahora, lo que se está intentando hacer, de hecho, hay una conferencia en Nueva York que se fue hace pocos meses, que la vamos a comentar probablemente en el curso, donde Sam Parnia, que es un cardiólogo, que es como el principal actualmente del área, ujú, ha hecho dos grandes estudios longitudinales en hospitales de Austria, Estados Unidos, de Inglaterra, donde intenta de que las personas cuando están siendo resucitadas, enviarles cierto estímulo. Por ejemplo, en el último, la persona, mira, tú al morir, esto es importante saberlo, tú tienes el paro cardíaco. Después del paro cardíaco, como más o menos a los 20-30 segundos, se aplana la actividad electroencefalográfica, es decir, el ok, cerebro ya no está más activo. Entonces, en ese umbral, en unidades, obviamente con los permisos apropiados para que esto esté dentro de los márgenes éticos, en esas circunstancias los cirujanos ponían música en los oídos de las personas. Esto es muy, muy ujú, reciente. Y en esa música transmitía ciertos estímulos visuales que estaban en la sala de operaciones. mm. Después las personas que describieron esta sensación de haber muerto y revivido y haber tenido todo este viaje, se les preguntaba si habían captado algo inusual. Y de todos los casos, al menos dos Mm. pudieron describir en ese estado de electroencefalograma plano, es decir, de muerte cerebral o inactividad cerebral, pudieron describir con cierta, digamos, riqueza la música que había sido puesta en ese Mm, momento. Entonces, ok. la clave, ¿cuál es? Es generar un perfil experimental donde tú Mm, puedas generar información en el momento que el cerebro está muerto o inactivo. exacto. Y Que no está luego, cuando recibiendo nada. claro, que no está recibiendo nada, y ahí cuando la persona sí logra ser revivida y logra de ese grupo algunos tener algún recuerdo, describirlo. Porque si captaron algo en esas circunstancias, es porque realmente hay algo más allá del cerebro que es capaz de sostener a la conciencia. Perfecto. Eso es lo que están actualmente, como ya a nivel ya más científico, tratando de dilucidar. Ya, pero Sergio, y mira, y te hago una pregunta quizá inquietante o descarada, digamos, para la ciencia, y puede ser que la conciencia existe per se y que no necesita nada que la sostenga y que el cuerpo es un vehículo de expresión en el mundo tridimensional de la conciencia, pero que es inaniquilable y por lo tanto, aunque no haya cuerpo, siempre va a haber conciencia. Y eso es lo que captó esto y que la conciencia se sostiene a sí misma. Y entendamos en esta oportunidad para que quede más claro conciencia como alma, espíritu, lo que sea y que finalmente no necesita un vehículo para expresarse o para percibir, sino que sin cuerpo la conciencia sigue existiendo. ¿Podría ser algo así? Sí, de hecho hay un físico matemático muy famoso, Sir Roger Penrose. Penrose se Mm, obsesionó con el tema de la conciencia y se acercó a neurólogos ingleses y escribió un libro ya, donde él pensaba de que de cierta manera la conciencia es una propiedad, que que los organismos pueden tener acceso a ella. Y este tipo investigó perfecto. mucho y finalmente tuvo la suerte de coincidir con un anestesista que se llama Stuart Hameroff, que le Ujú, dijo, entiendo básicamente tu idea como físico de que la conciencia es algo que trasciende todo y que de cierta claro, manera la conciencia interactúa con la materia, y le dijo, yo creo haber encontrado la estructura neuronal que soporta al fenómeno que nosotros llamamos conciencia, que es inaniquilable. Y esa ok, estructura él le llamó microtúbulos,
que la gente de la física muy complicada, como una amiga dice, muy ñoña, lo asocian a lo que se llaman computadores cuánticos, que mejor no entrar en esos escabrosos terrenos ahora, pero básicamente es lo siguiente. Hay estructuras dentro de la célula que sí soportan lo que nosotros llamaríamos conciencia en la física, que se relaciona con los fenómenos asociados al mundo cuántico, que es Perfecto. algo que los psicólogos y los gente médico en general no estamos tan relacionados con, pero los físicos nos dicen de que si existiera algo como conciencia, debería estar afectando a ese nivel de la realidad. Y recién en los últimos años se ha descubierto que ese nivel de la realidad en cada neurona, inclusive en cada célula del cuerpo humano, está siendo susceptible a él gracias a que existen ciertas estructuras que duermen cuando uno está anestesiado o muerto y que están Mm, activos cuando uno está vivo. Entonces, en otras palabras, no sé si nosotros tenemos conciencia. Yo creo que la explicación sería que nosotros podemos acceder a la conciencia. Y podemos acceder a la conciencia ya, gracias a que hay algún sustrato que tiene esta capacidad de poder conectarse con ese mundo no local, donde las cosas pueden ocurrir varias al mismo tiempo, muy parecido a lo que nosotros conocemos como la mente. perfecto. A ver, déjame ver si entendí, déjame ver si lo puedo llevar a la siguiente comparativo. En estos momentos, aunque no los vemos y aunque no las escuchamos, hay ondas de radio. Si yo traigo una radio a pila, si tengo una antena, puedo captar esas ondas que ya existen previo a la radio. Y si a la radio le pongo un parlante, nosotros los seres humanos podemos incluso escuchar lo que la antena captó. Vale decir, esa conciencia existe con o sin la radio, pero si la radio cumple con ciertos factores, puedo captarla e incluso transmitirla. Qué lindo. Es que, viste, tú eres capaz de resumir las cosas y darles un contexto Gracias, amigable y gracias, pues, amigo. sí, tú lo entendiste. Exactamente eso. Sí, Perfecto. amigo, es eso, tenemos la propiedad de lograr eso y en ese sentido, igual que esta es una información, lo que uno recibe de la radio y es indestructible como información, quizás es alterable, o sea, pero indestructible, lo Ajá. mismo sería la conciencia, sería una propiedad indestructible, no reducible al cerebro, pero que está ampliamente conectado con él. Y ahí vamos en esta hipótesis del dualismo de Descartes, pienso luego existo. Hay un asiento de Ajá. la conciencia que ha sido cambiado por todas las investigaciones desde el siglo XVII hasta ahora a distintos lugares o sustratos, pero sigue la misma idea imperando. Serían dos Perfecto. sustancias distintas. Maravilloso. Ahora, cuéntame cuál es tu opinión con respecto a lo personal y lo que tú sabes. Es que, ¿por qué las personas que han tenido contacto con una experiencia tan impresionantemente particular como es esta, cercana a la muerte, que resucitan, que mueren, reciben una cierta información y luego regresan, resulta generalmente, o si no, si casi siempre, tan transformadora para la persona? Esta es la pregunta. ¿Es una decodificación, una interpretación del cerebro y el carácter de la persona que al verse impresionado por algo tan extraordinario como eso, tienen una experiencia religiosa y deciden cambiar? ¿O es que capaz que en ese estado sí logran tocar la orilla de una experiencia realmente transformadora en el cual no pueden dar paso atrás? Porque muchos llegan más espirituales, como que se genera una especie de reseteo, limpieza con respecto a qué es lo que importa realmente en la vida. Hay un cambio que tiene impacto en la conciencia de la persona. Mira, yo lo diría a tres niveles, puede ir desde el más neurológico al más psicológico. Ok. Mira, las experiencias cerca de la muerte, las experiencias con alucinógenos, tienen mucho en común. Las experiencias con alucinógenos, por ejemplo, ayer estaba escuchando a Carl Harris, que es un tipo en inglés, que Mm. plantea de que los psicodélicos de aquí a 5 años más van a ser parte del tratamiento psiquiátrico del Están en toolkit, eso. digamos, claro. ¿Y qué es lo que Exacto. plantea él? Él plantea de que lo que ocurre en los estados psicodélicos son de que el cerebro tiene más flexibilidad, que no está atrapado en la misma rutina una serie de características asociadas a transmisores como serotonina o glutamato, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al parecer, en esos estados, la persona al volver tiene más posibilidad de cambiar patrones eh, disfuncionales en su vida. Por ejemplo, un Ok. depresivo.
Entonces, la Perfecto. terapia psicodélica con depresivos, la terapia con ketamina con los depresivos, aparte, digamos, que el ácido que está asociado a la serotonina, la keta está asociada más bueno, no importa, una cuestión química asociada al glutamato. La terapia electroconvulsiva también tiene el mismo sustrato. Ajá, Es decir, son tratamientos que buscan generar una especie de reseteo, pero yendo al fenómeno de la plasticidad neuronal y a ciertos canales perfecto. químicos. Entonces, ahora, cuando tú mueres o cuando estás cerca de morir, un chileno que nunca ha podido conocer, el doctor Juan Saavedra Aguilar, en los años 90 planteaba de que cerca de morir nosotros tenemos una liberación de sustancias parecidas a un viaje psicodélico. Como el DMT particularmente, ¿o no? Exactamente. Entonces él decía, es el momento donde el cerebro busca protegerse de la destrucción que está viviendo a través de lanzar estas sustancias protectoras. Y algo de eso se ha descubierto en ratones, antes de Mm. morir liberan, y también antes de morir generan 8 segundos después de que la sangre no llega al cerebro, lanzan una frecuencia muy potente de actividad. Te silenciaste, Sergio. Ah, porque te entró una llamada, Sergio, parece. Ahí, y ahí te tienes que poner el micrófono. Ahí sí. Se detuvo, ahí sí. Entonces, lo que yo decía, que algo pasa que puede ser protector del cerebro, que hace de que tú Ajá. tengas esta experiencia y que esta experiencia te puede ayudar a ser más moldeable en la vida. Eso es lo neurológico. Ok. Ahora, el segundo sustrato neurológico es que lo que sí vemos es que los pacientes que regresan tienen ciertas actividades distintas en el cerebro, particularmente en el lobo. Ahí te está entrando. Ahí está. Me están metiendo una llamada, pero ya se fue. No se Eh, preocupe. Se ha probado esto en adultos y en niños. ¿Ya? En adultos y en niños se ha probado que tienen una actividad distinta en su cerebro después de haber tenido esta experiencia cercana a la muerte. Entonces algo ahí hay neurológico que no entendemos bien. Ahora a nivel Mm. psicológico esta experiencia es tan potente por el Claro. viaje, por la situación simbólica, parecía a Campbell del viaje del héroe, viaja a la caverna, vuelve, etcétera, etcétera, que obviamente Ujú. puede ser una instancia para que tomes la vida de una manera mucho más holística y la gente que vuelve, la mayoría de ellos al menos, se vuelve menos materialista, se vuelve menos egoísta y se vuelve mucho más preocupado de vivir experiencias enriquecedoras en la vida. Perfecto. De ahí es cuando quizás la palabra más correcta no sea un reseteo, sino que hay una resignificación, que en términos de lo que tú mencionabas con los psicodélicos en la psiquiatría del futuro, es que, por ejemplo, en casos de un trauma, en donde mi vida ha quedado marcada porque un perro me atacó y ahora cada vez que veo un perro, ¡uy! Me da cosa, finalmente el lenguaje se vuelve a articular para estabilizarse y darme cuenta de que aunque indudablemente me pasó algo malo con un perro, no todos los perros significan una amenaza para mí, por ejemplo. Y queda diluido el trauma y queda simplemente el recuerdo de tener más cuidado, yo qué sé, a no tirarle la oreja a un perro probablemente porque se me va a enojar. Una cosa así. O sea, se estabiliza un sentido común y se diluye estos miedos atávicos que quedan precisamente por una experiencia tremendamente marcadora y que en muchos casos imposibilita que tú sigas normalmente con tu existencia. Exactamente, entonces ahí el fenómeno que la psiquiatría tiene que abordar en los próximos años es más el fenómeno de la flexibilidad. Los trastornos psiquiátricos se basan a una inflexibilidad. Cualquiera sea el caso, tú tienes una estrategia respecto a un entorno y la vida nos llama a tener múltiples estrategias. Entonces, Perfecto. dentro de eso, las experiencias cercanas a la muerte son muy importantes, porque nos muestran, por ejemplo, de que bajo ciertas circunstancias la persona puede tener una experiencia transformadora cercana a la muerte. De hecho, el nombre Ujú. actual se llama experiencia transformadora después de la muerte, que es desde hace unos par de años, muy poco tiempo, porque la experiencia cercana a la muerte, todavía algunos escépticos dicen, a ver, quizá no estuvo cercano a la muerte. Y en realidad no importa, puede ser una persona que tuvo un miedo tremendo. Hay gente que ha tenido un coma por azúcar, por glicemia, y también tiene experiencia cercana a la muerte. Hay gente que saca Ajá, de una bicicleta y lo tiene, entonces lo importante es el umbral transformador. Lo neurológico ajá, también es de acuerdo. importante, pero sobre todo el umbral transformador. Y sí, la mayoría de las personas cambian, no todas, pero la mayoría sí. Y ahora, inclusive se ha podido recrear, como dijimos, con sustancias. Alguna de nosotros hicimos un experimento con un casco que podía generar un poco de distorsión, no tanta, Sí, pero algo de eso hay. Entonces, pero sí vemos de que aquí hay un fenómeno muy interesante en el problema. ¿Por qué no es tan popular? No es tan popular sencillamente porque las personas que tienen un estado de shock
y que recuerdan y tienen estas etapas como descritas de la luz, etcétera, el fuera del cuerpo y todo, son muy pocas. Y de Ok, esas pocas, hay muy poca gente que ha gastado su tiempo, su prestigio y dinero, decir, ¿sabes qué? Voy a dedicar a mi vida a poder encontrar por último 5 casos que puedan ser susceptibles a un escrutinio científico de personas que no creen en esto. perfecto. Entonces, no es que sea imposible, es que hay dificultades concretas que han hecho que recién ahora se esté abriendo la comunidad médica a considerarlo, porque ojo, también es muy importante en términos de Mm, donación de órganos. Los médicos están muy es un buen interesados también en punto. entender en qué momento una persona no siente, Ajá, exacto. Qué porque interesante, de veras. Sí, pues. digamos de que no hay una vida después de esta. Ok, ya los escépticos, todo de acuerdo, perfecto, pero bueno, y si estas experiencias, porque son reales, las tenemos en Mm. muchas unidades médicas, ¿cómo nos toma el tema de cuando a una persona le vamos a sacar sus órganos? ¿Cuándo está muerta realmente? ¿Y qué pasa si hay Cuando un deja de sentir. y aunque sea un 1% de personas que sienten ese estado, ¿nos podemos poner en el riesgo ético de hacer eso con una persona? Mm, Entonces, sí, para la medicina tremendo. es necesario entender esto. Y también para lo que se llama resucitación. En el futuro, los norteamericanos no lo pudieron hacer en Estados Unidos, lo hicieron en India y Mm, también tuvieron problemas allá de tratar de resucitar personas que estaban en muerte cerebral, poniendo ujú. células madre en el tallo del cerebro, en las zonas que controlan y también está un poco asociado con eso. ¿Qué pasa si podemos devolver a la vida a personas que, entre comillas, su cerebro está eléctricamente plano? ¿Qué vivieron entre medio? Entonces, es Claro, una ciencia en completa exploración de los límites de la vida y la muerte. Eso es lo entretenido. toda la razón. Mira, comienzan a llegar algunas preguntas y que esto viene de parte de Roberto Rojas Huber y que dice él, ¿qué pasa con la segregación, que algo que estábamos hablando hace un rato, del DMT, es cierto, de la molécula de metiltriptamina, al morir? Y déjame complementarle su pregunta. Tengo entendido que, siendo que esta molécula existe en nuestro cerebro, está muy bien reservada para ocasiones muy especiales, en cantidades enjundiosas, grandes, al momento de nacer y morir, y solo en cantidades muy dosificadas a la hora de que vamos a dormir. Es como que establece una conexión con el mundo onírico, el DMT, de cierta manera, y que algunos pueden interpretar o asegurar incluso con el mundo de los espíritus, espiritual, otra dimensión, en fin. Entonces, la pregunta, ¿qué pasa con la segregación del DMT al morir? Y te hago una pregunta, ¿qué pasa con alguien que a través de psicodélicos, de enteógenos o lo que sea, eh, obliga al cerebro que libere el DMT o que le permita recaptar un DMT a través de un elemento externo? ¿Cómo lo interpreta el cerebro, crees tú, después de que esta situación se acaba? Que es cuando yo tengo 3 reservas de DMT, al nacer, al morir y durante los sueños, y que yo logre incorporar una situación de muerte en vida para generar esta resignificación en mi vida. Después, ¿cómo queda el cerebro? Dice así como, y esto, me hackearon, voy a tener más cuidado para la próxima, o lo permito porque la vida, digo, si tú estás en esa búsqueda, la naturaleza te dice, sí, puedes hacerlo ya que te encontraste con esta solución. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es muy interesante. Bueno, alguna vez nosotros hemos conversado de las profundidades de esta pregunta de cómo una persona podría cambiar en términos teóricos con esta experiencia. No sabemos, pero dentro de lo que sí sabemos es de que el potencial tóxico de esta sustancia es bien bajo, por eso están en fase 3 en estudios clínicos los hongos silosivos, el ácido lisérgico, por ejemplo, Ajá. porque los efectos secundarios más graves que han sido descritos son, por ejemplo, jaqueca al día siguiente, porque la serotonina genera una contracción de los vasos sanguíneos. No ha habido casos graves en estos estudios clínicos monitoreados. Entonces, Ujú. ¿qué es lo que pensamos? A largo plazo, al parecer, las experiencias con psicodélicos no deberían generar efectos que pudiéramos decir asociados a una patología psiquiátrica grave o a un daño neurológico irreparable. Lo que sí sabemos es que en algunas personas puede ser tan fuerte psicológicamente hablando, que Buen quizás punto. no sería lo ideal para algunos, es decir, enfrentarse a morir de una persona que es muy depresiva y que tiene mucho deseo de control, quizás le puede desestructurar tanto su mundo, o una persona que tiene una cosmovisión religiosa y ve otro elemento en esta sensación mística,
puede sentirse tan descolocado que requeriría terapia durante un tiempo para poder resignificar la situación. Pero a nivel neurológico, el ácido lisérgico y los hongos silosivos al menos, que tienen una correlación con la dimetiltriptamina, todos trabajan bajo el neurotransmisor serotonina, son agonistas de lo que se llama, este es el dato ñoño, el 5-HT2A. Hay Ajá. 14 receptores serotoninérgicos y este trabaja en el 2, que es el más asociado a neuroplasticidad. Por eso es tan interesante como fenómeno de estudio con psicodélicos para la psiquiatría. Ahora, eso es un tema. Lo segundo es como, ¿qué creo que le pasa a las personas que se acercan al otro mundo? Bueno, yo creo que sí empiezan a experimentar una sensación de que hay ciertas cosas en este mundo que no son tan necesarias. El exceso de egoísmo, por ejemplo. Ajá. Entonces, Ujú. yo diría que lo único es de que es tratar de mantener las reglas del juego porque por alguna razón estamos aquí con estas reglas, pero saber de que son parte de un esquema mucho más grande y entender Exacto. de que algunas cosas uno no tiene que aferrarse tanto. Un poco lo mismo que llega a la meditación también. Estoy completamente de acuerdo. Me parece muy lindo lo que acabas de decir, porque en realidad pareciera que la vida es una invitación, un juego, en donde se necesita que lo juegues en serio, pero que no te olvides de que es un juego, que no depende la vida de aquello, porque la vida está respaldada, tienes una línea de crédito que es inmutable, incombustible y que va a seguir dándose, te vaya bien o mal, estés enfermo o no, pero que finalmente te tomes el juego en serio, pero que no olvides de que hay un soporte mucho más grande de lo que tus cinco sentidos son capaces de captar y que nosotros llamamos realidad y que está obviamente albergado, o sea, tiene un préstamo infinito ahí, digamos, sobre el cual descansar, digamos. Entonces, es reparador y alivianador de la insoportabilidad de la existencia para algunos. Justamente. Ahora, tú tocaste un punto que no es menor, ¿ah? Que es verdad que estas experiencias no son para todos. De hecho, yo que he participado y que nosotros hicimos incluso un experimento controlado con enteógenos, en donde cerebralmente se hizo una medición de qué estaba pasando en mi cerebro, que fue bastante extraordinario, y que pude adquirir ciertas habilidades superhumanas incluso, así La como bolilla. atrapar esa polilla en el vuelo sin hacerle daño y cosas así, que fue bien increíble. Es cierto de que no puede ser para todos porque se necesita un estado de renunciación. Para yo, de forma segura, experimentar el placer neurológico de la muerte, tengo que aceptar que voy a morir. Entonces, si en la mitad de este viaje, como se le llama, estoy diciendo, "Ay, no, 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 perdón, porque estoy acá, me arrepentí, no, 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 me quiero morir", y lo otro ya un camión que partió y que va a seguir, vas a entrar en una desesperación que, para ponerlo en fácil, se va a convertir en un viaje terrible. O sea, de angustia y tú luchando contra una experiencia que puede ser muy satisfactoria, muy liberadora, y tú peleando contra eso, que ya se vuelve lo inevitable, va a ser casi traumático. Y por eso es que se habla que en experiencias controladas con psicodélicos o en rituales enteógenos, se necesita algo que se llama integración, que después que tú regreses, alguien te ordene, generalmente un psicólogo, una persona con mucha experiencia, porque incluso hasta la versión positiva puede ser mala, porque yo he visto que mucha gente tiene esta unicidad de las cosas, esta sensación oceánica, y regresan y fue lindo, pero lo interpretan de una manera exagerada. Entonces dicen, ya, lo sé todo, vi a Dios, lo vi todo y ya no tengo que hacer nada, renuncio al trabajo y me quedo acá y no me muevo más. Entonces, es una mala interpretación positiva de una experiencia que quedaron ensimismados por la belleza de esto de la muerte. Ahora, ¿por qué digo la muerte? Porque se entiende que al morir todos vamos a sentir ese placer, aunque no lo parezca. Y solo quizás si le das demasiado la lucha, puede que la pases mal. Pero si te entregas, es de un placer sin nombre, es una cosa que no es conocida por el mundo físico sensorial, es una cosa de una exquisitez que no hay palabras para ello. Pero es interesante, pero qué bueno que hiciste esas aclaraciones. Ahora, con el tema de la experiencia cercana a la muerte, ¿qué, qué sucede en aquellos casos donde no es solo una particularidad de quien lo experimenta, sino que se encuentra con parientes fallecidos que le entregan un mensaje,
con sus mascotas, y que de cierta manera se ve acompañado y recibe un mensaje del tipo, todavía no es tu tiempo, te regresamos, pero aquí te vamos a estar esperando. ¿Qué se puede hablar con respecto a esa experiencia en particular? Muy interesante porque hay un estudio de Carlis Osis que tomó poblaciones en los 70, poblaciones americanas y poblaciones hindúes. Tuve la posibilidad Ajá, de conversar con Haraldson, que fue el co-investigador de esto, y las poblaciones norteamericanas se encuentran con personas que les dan bienestar, la ok, mascota, un papá, un familiar fallecido, un abuelito. Ahora, ellos cuando vuelven de esta experiencia se dan cuenta de que la vida tiene que tomarse en serio, pero que va a haber algún soporte. Entonces, que también crea que existe otro mundo donde va a poder seguir disfrutando de las personas que ya no están. Entonces, generalmente los occidentales tienen una experiencia bastante agradable. Ahora, ¿qué es lo que requiere más investigación? ujú, Que en el caso de los hindúes, normalmente muchas de estas visiones estaban asociadas a lo que ellos lo llaman el ángel de la muerte, parecido al Shinigami de los de Death Note de Japón, pero del una cosa, anime, claro, ya, claro, y para ellos fue un poquito angustioso ir allá, porque era un lugar donde había más fuego, había más lucha, había más mm, una circunstancia más como de la divina comedia, una claro, cosa más complicada. Entonces, en el caso de los hindúes volvían, pero no todos experimentaban tanto bienestar. Pero en el caso de los perfecto. occidentales, había muchas imágenes cristianas, había muchas Mm, imágenes de mascotas. Una cosa muy interesante, Melvin Morse hizo estudios con solo niños, de 4 o 5 años para abajo, y ok, describía que veían mascotas, veían abuelitos que apenas habían conocido, y describen las mismas fases de la experiencia cerca de la muerte que los adultos. Entonces, ahí se abre un mundo muy complejo porque los niños no están tan culturizados, o mucho menos. Entonces, ¿por qué ellos ven las mismas cosas que ven los adultos? Ahí ya nos llega un fenómeno, o esto es neurológico o esto es espiritual, pero nos saca un poco del terreno de la cultura. Pero sí que parece ser que los occidentales la pasan mejor y la mayoría de las personas vuelven qué mucho más loco. tranquilas. Sí, Sí, es que raro, que parece que culturalmente hay necesidades distintas para la raza humana. Mira, comentarios mezclados con preguntas, por ejemplo, Claudia Alvarado Plaza nos dice, ¿será por eso que algunos ven una luz? Sí, está asociado eso, con lo enteógeno, que es similar, digamos, a una descarga potente de DMT. No solo es con luces, aparecen muchas figuras, ¿cómo se llaman? Panópticas, no, ¿cómo se en llaman? óptica. Entópticas, que es loco, porque son las que están en las figuras mapuche, en los aztecas, en estas figuras acá, digamos, que tengo atrás en estos cuadros del Amazonas, también Mandala. de los mandalas tibetanos, etcétera, etcétera. Es como que comienza a ver como la Matrix, así como la arquitectura de los dibujos básicos que construyen la realidad, que es lo que opinaba nuestra amiga. Ahora, Roberto Rojas también, que nos había hablado, nos dice, los enteógenos generan nuevas conexiones neuronales, por eso deben ser muy bien guiados para generar conexiones que ayuden en su vida y no sea lo contrario, que es lo que estábamos hablando recién y que Sergio lo apuntó con mucha claridad y responsabilidad. Caroline Day nos dice, hay una película llamada The Discovery, el descubrimiento, es de ciencia ficción, pero igual es muy interesante. Cuando la persona está muriendo, a la misma vez está viviendo otra vida. Es muy interesante que incluso lo que postulaba como una segunda vida de este vidente Chico Javier, ¿cierto? No Solar, una película que también está disponible. Una pregunta, Belén González. Lo que algunos observan cuando están en contacto con la muerte, ¿se podría relacionar con la reencarnación o vidas pasadas? Wow. Como una Ahora, memoria genética ahí que está en la cuenta corriente, quizás. claro, ahí mira, dar mi, bueno, opinión personal, bueno, también hay algunos estudios, sí, la mayoría de los estudios de reencarnación hablan de que las pruebas interesantes son cuando alguien tiene una lesión física asociada a una lesión actual y que hay cierto vestigio de recuerdo. Ahora, ¿cuál es mi interpretación de esto, de la reencarnación? Si bien hay varios tipos, inclusive Haraldson, que te mencioné recién, que ahora están muy dedicados a eso, que son psiquiatras, él es de Islandia, son muy poquitos. También los que quieran investigar más, hay una unidad que se llama Unidad de Estudios Perceptuales en la Universidad de Virginia, Ujú. en el campus clínico médico,
Mm. que tiene una serie de psiquiatras dedicados a estudiar la reencarnación. Pero ellos le llaman estudios perceptuales porque no podemos tener una unidad médica de reencarnación, tendrá que es como... Sí, sí, claro. Sí. Pero sí, al menos hay un grupito de gente que sí intenta ir rompiendo los límites dentro de lo académico. Ahora, Mm, mi opinión es que yo creo que esta experiencia es solo mía. Lo más probable es que esta conciencia se va a vivir o a través de esta conciencia va a vivir otra realidad con otro organismo. Pero aún siendo un gemelo, esta experiencia va a ser diferente. ujú, Entonces me da la claro. impresión de que algo así como una mente que sea capaz de revivir con sus recuerdos, su experiencia y su personalidad tal cual, creo que se va a disolver. Puede ser quizá Ajá. como un video, un fragmento de algo. Pero lo que sí puede existir es lo que le llaman el alma. El alma, de hecho con Seba Alvear lo estamos viendo mucho para el libro este de las ciudades, Mm, el alma antiguamente se asociaba a la intersubjetividad, a los que nos conecta como especie, un poco parecido al arquetipo. Entonces claro. lo que va a quedar es la humanidad. Quizás Sergio se va a disolver, pero Ajá. la sensación de humanidad va a poder trascender en otro cuerpo. Perfecto. Entonces es como una serie de disposiciones que van a subsistir y que uno aporta a este cuerpo que llamamos humanidad y vida. Pero no sé si exactamente va a revivir una esencia tal cual, con la misma personalidad en otro cuerpo. Eso creo que inclusive dentro de las lecturas, un análisis filosófico preciso no ha sido tan descrito en las filosofías orientales, ni en las nuestras, describir exactamente qué es lo que sobrevive. ¿Cómo es esa Mm. sustancia? Es como una nueva información del mismo disco duro. Me da la impresión que no. De hecho, tienes toda la razón, porque dentro de las distintas escuelas de la India que hay la reencarnación, hablan de que es como, dicen que es similar a un collar, digamos, con cuentas o perlas, en donde uno le llama collar, porque se ve como una unidad, entendiendo características de una persona, pero si te das cuenta, está hecho de distintos elementos interdependientes, pero que pueden ser subjetivamente sacados unos de sí. Entonces, no es exactamente algo inmutable que transmigra, sino es una experiencia, una fuerza, una información que luego se redeposita bajo características no iguales y que se preservan algunas nociones, pero no es exactamente alguien que va en distintas experiencias. Es como un videojuego, es casi holográfico. Es la misma persona, pero tengo un avatar distinto cada vez y es otra partida. Es la misma mesa de pool, pero es otro juego finalmente. Hay cosas que puedo identificar que son similares, pero es otra realidad, digamos, en donde esas memorias quedan guardadas en un inconsciente colectivo y más en el particular de quien arrastra más esas experiencias anteriores, pero que hasta las mismas personas que reencarnan dicen, nunca nadie, ni en la vida transitoria humana, puedes decir que tú eres la misma persona, el bebé que está tu foto de 5 años y el ahora que de 40 que ve esa foto dice, no podríamos decir que ese niño es el mismo que está acá. Es otra cosa que se va transformando en una cuestión y otra, pero no es el mismo, son dos distintos. Así como he aquí una semilla, he aquí un alerce gigante, esto salió de acá, pero yo no podría decir que esto es esto. Son Puedo rec- procesos de transformación. Lo puedo reconocer en el mejor de los casos. Nada más. Exacto. Claro, puedo hacer cálculos, puedo hacer recorrido. Entonces, el proceso de reencarnación, entender que si yo soy agrónomo, es que esta semilla que me la trajeron de Argentina, le puse agüita, creció y le saqué una hojita y después se convirtió en un árbol, esta hojita era de... Puedo hacer esos juegos, pero es todo un proceso de transformación. No hay nada que fue inmutable de la persona. Lo máximo que podríamos llegar que es inmutable es la conciencia que es prepersonal, es antes de la persona y no tiene que ver con los individuos en general. Qué bonito lo que dices. Sí. Sí, es bien interesante. Oye, bueno, no se puede preguntar esto con respecto a los animales, que alguien también estaba haciendo una consulta en base a la idea de cómo se llama, de si es que solamente se necesita un cerebro con ciertas capacidades para poder tener esta experiencia. Y claro, tiene que tener un autorreconocimiento. Pero Joana Andrea
Aneto Auma dice, consulta, si no existiera vida después, ¿con quién se comunicarían los videntes? ¿Qué sería ese espacio? Ya, démosle un punto en donde yo me puedo comunicar con alguien y me dan un recado específico que solo esta persona conoce. ¿Con quién se conecta un medium? ¿Con qué podría ser si no es un espíritu? Esa pregunta también los mismos psicólogos de la parapsicología la han tratado de resolver. Y hay varios niveles. El nivel que no me gusta, pero igual lo tengo que mencionar, que A sea ver, solo fraude y que la persona realmente esté averiguando cosas del otro y que el otro tenga un deseo de creer de que realmente se están conectando con el más allá. Nunca es descartable. ujú, Pasa. Asumiendo de que pasa. esa hipótesis, imaginémonos que podemos descartar razonablemente. Habrían dos opciones. A ver, Las dos son igualmente extrañas y paranormales. La primera se conoce como el super psi. El psi es esta facultad humana de poder tener percepción extrasensorial y superar los límites del tiempo y el espacio, como todas estas ujú, habilidades tipo Jedi, en simple. Ahora, el perfecto. super psi sería de que este medium fuera capaz de leer tus pensamientos, creer que vienen de un espíritu y casi como leer un Word, irte diciendo palabra por palabra lo que tú quieres escuchar Claro. porque está en telepatía contigo. Incluso Entonces, sin que el medium lo sepa tan claro, no es que exacto. no es que te está leyendo la mente y te está engañando, sino que él capta algo que él traduce como un pariente, pero él nunca lo ha tenido claro eso. Pero lee Exacto. a la persona en realidad. Lee a la persona con su intuición, su deducción, además de una capacidad de percepción extrasensorial extraordinaria. Ujú, Ahora, la otra hipótesis es que realmente hay un contacto con algo más allá y la manera de poder generar las opciones experimentales para excluir una y validar otra es re difícil. mm. Ahora, muchos parapsicólogos creen que la hipótesis del super psi es aún más compleja e inexplicable que la hipótesis de que hay un otro en el otro lado diciendo algo. Claro, sí, Entonces, pues, ahora, si hay un lo entiendo. otro, la pregunta nuevamente, ¿no podemos discernir si ese otro es una personalidad tal cual uno la conoció o es una base de datos? Porque, por ejemplo, yo podría ir en la analogía al computador o al celular que tiene las fotos, o podría ir al servidor que las tiene también guardadas. Se destruye ese computador y sigue esa Ajá. información en un servidor porque se subió a una nube. Como los registros acásicos, por ejemplo, que se trabaja desde ahí, por ejemplo. Exactamente. Perfecto. Maravilloso. Encuentro que eso es que puede ser, claro, porque además saltan muchas preguntas, porque si yo me contacto con mi abuelo, no, ya, mi tatarabuelo, lo primero que yo me preguntaría es, pobrecito, o sea, él no se ha reencarnado, entonces tengo que quitar la posibilidad de reencarnación y cuánto tiempo está uno al otro lado, 500 años, y haciendo qué. Entonces, es interesante, es aceptable, pero siempre se plantean más preguntas que otras cosas. Oye, a todo esto tengo que recordarle a la gente que usted, querido amigo, va a ser un tremendo, tremendo taller de psicología anómala. Todo esto, lo que dicen todas tus capacidades cognitivas a partir de tu información científica y experiencias con estos fenómenos que llamados anómalos, paranormales, esotéricos para otros, eso va a suceder el próximo jueves 20 de agosto. Y entonces hay harto tiempo, pero desde ya los cupos son limitados, eso sí. Entonces tienen que inscribirse, están esto abierto desde ahora en Instituto Ser y Conciencia, donde vamos a hablar sobre experiencias cercanas a la muerte, con ejemplos, videos, paper, para que ustedes puedan indagar y saber más. La percepción extrasensorial, si yo puedo saber, mi hijo está en problemas, o va a haber un accidente que va a cambiar el mundo y soñé con eso. Fenomenología de las apariciones también, vi un fantasma. Y después llaman sobre el teléfono y me dicen, hoy tu tío se murió, pero si acabo de verlo. Cosas así. Psicología, para psicología, tremendo taller que va a ser con mucha generosidad Sergio Chili para este próximo 20 de agosto. Las inscripciones ya están abiertas para que ustedes lo sepan. Obviamente contamos con todos las herramientas para entregar incluso un certificado para todos aquellos que asistan a este taller contigo. Así que yo ya estoy inscrito, ¿ah? Le digo de inmediato, aprendo demasiado con usted. Amigo. Oiga, tú me hablabas de que hay varios experimentos que se están haciendo de manera seria y que Ujú. alguna a la academia le tiene que modificar un poquito el nombre para ser tomados en serio y de no chocar, digamos, contra, obviamente, un escepticismo que tiene que estar presente en cualquier investigación metodológica, racional, científica.
Sin embargo, el caso que más me llama la atención es precisamente un científico ateo, que es este doctor en neurología como es Alexander, ¿cierto? El Evan Alexander, Steven que Alexander. exacto que por producto de una meningitis, su cerebro por un periodo de aproximadamente una semana no tenía capacidad alguna de recibir ni interpretar nada, y al volver, él describe una semana de experiencias correlativas cronológicamente en el tiempo, de instrucciones que recibió en lo que podríamos decir una especie de cielo o de post, ¿cómo se llama? Purgatorio. Y como que él casi como que hubiera elegido. Y él se convirtió, digamos. Ahora sí cree en una vida después de la vida y todo lo demás. Mira, sacándonos de su experiencia y de su conversión, es interesante ese caso en sí, ¿o no? Porque él tuvo una experiencia continuada de 7 días, percibidas como 7 días en su experiencia, estando en otro lugar. Eso, sobre todo que él es neurólogo además, entonces, digamos, eso le da otro fuelle a este tema, ¿no? Sí, hay varios dentro de la Asociación de Estudios de las Experiencias Cercanas a la Muerte que son médicos que han tenido experiencias similares o algunos que han tenido operaciones donde han tenido que pasar en un periodo donde no hay una forma distinta de oxigenación cerebral, porque hay ciertas operaciones el día de hoy donde tú puedes de cierta manera congelar el cerebro o congelar el corazón para poder ayudar a la persona cuando es muy complejo. Y ellos describen cierta experiencia en ese estado donde teóricamente ellos no podían percibir nada, porque el sistema nervioso no estaba trabajando. Ahora, mira, hay muchos casos, no sé si muchos, hay por lo menos 10 casos de personas con distintos tipos de encefalitis, digamos, de inflamaciones Mm. cerebrales graves que han experimentado otras vidas. Hay uno que hace Ah, poco como creo que Philip Dick, mencionamos, como Philip K. Philip Dick, Dick, sí, exacto, tremendo y escritor, el de Blade tremendo Runner. escritor, exacto. Y que algunos rusos, inclusive, o de distintos países de Europa, principalmente en el siglo XIX, principio del XX, donde estuvieron básicamente en coma durante semanas, y ellos describen haber vivido 20 años en otro lugar y te describen cómo es el lugar. Normalmente son tiempos muy en el futuro, en el año 5000 después de Cristo, en el año 3500, y escriben hasta una serie de eventos que van a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Independiente de que esto sea una metáfora o no, es interesante cómo el cerebro puede generar experiencia coherente en un estado de deterioro tal. Y eso te habla de que el cerebro tiene una serie de capacidades de integración que nosotros aún Mm, no queremos reconocer bien. El amigo Norberto alguna vez nos decía, no sé mm. si te acuerdas, decía, oye, yo estoy soñando y veo una ciudad entera. Si yo cierro los ojos y trato de imaginar esa ciudad, no puedo. ¿Por qué soñando Ah, puedo desarrollar una capacidad mental tal de poder crear claro, imágenes complejas? sí, po. Solo con mi imaginación. Entonces, hay una serie de cosas que nosotros estamos pasando del lado de las potencialidades del cerebro humano y que a veces cuando hay un deterioro pasa, que aparecen. Otro caso es las pacientes con demencia. Cuando están con demencia frontotemporal, estos pacientes empiezan a tener habilidades artísticas, algunos de ellos. Y empiezan a pintar como nunca han pintado. Ujú, Entonces uno dice, a exacto. ver, a veces nosotros deterioramos algo y surge un talento que estaba en silencio y que quizá la persona nunca lo conoció, a menos que hubiera tenido esta lesión. Entonces, ahí a veces nosotros tocamos algo y se abre la cajita de Pandora, una cosa que no pensábamos que estaba latente en nosotros. Claro. Y una capacidad extraordinaria, claro. No, no, no vamos a caer en ese error que uno dice, uno ocupa el 10% del cerebro. No, en realidad uno lo ocupa No, casi todo. Lo que casi hace es que todo. quizás no al mismo tiempo, Eso, pero esa es la diferencia. Pero es cierto que no deja de llamar la atención, solo en términos de naturaleza biológica, es que ¿por qué tenemos ciertos receptores si no son para ocuparlos? O sea, eh, que es una, es una pregunta intrigante. O sea, ¿son malos los psicodélicos? Dado que psicodélico, la descripción del término, que para muchos lo consideran, quizás suena como a pegarse una bola, es como un ilícito de un viaje así evasivo. No, psicodélico en realidad es una sustancia que permite, como dice su palabra, un encuentro con tu alma. Así como a eso hace referencia el nombre. Claro, que algunos lo ocupen excesivamente o recreativamente es
como alguien que se va y se compra en la farmacia un jarabe para la tos para volarse, digamos, y se lo toma al seco, digamos. Eso ya depende de los criterios de la persona, pero bien utilizado, como bien ha dicho Sergio, podría marcar parte de la psiquiatría del futuro. Te tengo una pregunta. Uy, mira, es la última que nos alcanzamos a hacer. Aunque tú no lo creas, pues ya se nos fueron prácticamente una hora. Oh, Mira, dice acá que era una consulta, espérame. Ah, Roberto Rojas también dice, este taller, ¿de qué que va a ser por Zoom, online? ¿Va a estar más enfocado en la teoría? ¿Tiene alguna noción de práctica o es indagar cognitivamente en el fenómeno? mira, práctica en el sentido que vamos de una escuela de Jedis, no. Desgraciadamente la ciencia no da para eso. Si tuviera, No. lo estaría haciendo, estaría ahí como igual que no, no tanto así. Pero sí les voy a entregar todos los diseños experimentales que se conocen y que ustedes mismos pueden Ajá, aplicar. Desde perfecto. el clásico que es con cartas Zener, las técnicas Ganser, en esas técnicas que uno puede aplicar y que quizá en algunos puedan generar estados ampliados de conciencia y que puedan ayudar a desarrollar sus propias capacidades de, a ver, siempre vamos a dejar este terreno abierto a las personas que no creen, aunque no sé si se aplica, y las que creen, pero es dar la herramienta y que cada uno a partir de eso saque sus propias conclusiones. La idea es dar simplemente el material. Perfecto, pero lo bueno es que sí tienen tareas para la casa en donde pueden probarse a sí mismos, digamos, cuál es su nivel de conexión con este otro lado, digamos, o contra lo anómalo. Ok. Exacto, exacto. Oye, Sergio, nada, te quiero dar infinitas gracias, o sea, lo que sabes, tu generosidad, nunca deja de sorprenderme, la verdad. Y simplemente a todos recordarles que este próximo 20 de agosto, entonces, Sergio va a estar dando un taller con mucha información, con mucho material de práctica e indagación para todos ustedes, que se inicia obviamente el 20 de agosto y las inscripciones ya están abiertas en nuestro Instituto Ser y Conciencia. Querido amigo, le doy la palabra desde ya. Lo quiero mucho, como siempre le digo, Máster. Un fuerte abrazo y gracias por todo. No, gracias a ti, tu lucidez. Eh, aprendo siempre porque eres capaz de reducirla y darle un sentido estrujado, bonito, lógico. Y nada, te agradezco a ti también la generosidad que tienes de poder aceptarme como amigo y también como partner en varias cosas que estamos abordando. Así que Sí. nada, yo lo disfruto, así que lo hago porque lo paso bien y si uno puede aportar un granito de arena y es valorado, pucha, es una alegría infinita. Así que te mando un saludo a distancia, ya nos veremos pronto. Muchas gracias, querido amigo. Bueno, le mando un saludo a todos. Muchas gracias por este primer streaming. Ya retomamos con todos y de aquí no paramos y seguimos teniendo nuestros encuentros de entrevistas en video. Hoy día nos acompañó el gran Sergio Chile. Cuídense, que estén muy bien. Chao, amigo. Oh, gracias.